¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast Irreverente y Relevante, donde cada semana platicamos de temas increíblemente interesantes acerca del mundo de la música, el cine, la cultura y la historia. Esta semana vamos a tocar un tema de la psicología y un estudio de la Segunda Guerra Mundial. Los dejo con el episodio número 23 de Irreverente y Relevante. Este programa es titulado El experimento de Milgram, el peligro de la obediencia a la autoridad. En este punto, ¿tú serías capaz de cometer un crimen? Pues el experimento Milgram pone en tela de juicio a tu moralidad. Te explico cómo. Puede que cualquier ser humano pueda cometer los más atroces crímenes contra la humanidad solo por obediencia a la autoridad. Esta es una pregunta que muchos académicos se han preguntado a lo largo del siglo XX, sobre todo después de presenciar crímenes masivos sobre la humanidad como los campos de exterminio del Tercer Reich o las guerras potencias económicas, circunstancias límite en que la violencia y la muerte eran percibidas como indiferencia por una parte importante de la población. De hecho, ha sido un buen puñado de investigadores que han dado un paso más allá y han tratado de encontrar las claves psicológicas y explican por qué en determinadas circunstancias los seres humanos somos capaces de transgredir nuestros valores morales. Stanley Milgram, un psicólogo norteamericano, fue un psicólogo de la Universidad de Yale que llevó en el año de 1961 una serie de experimentos cuya finalidad era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso cuando estas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores y su conciencia. ¿Y para qué? Pues hasta qué punto somos nosotros totalmente conscientes de las consecuencias de nuestros actos cuando tomamos una decisión dura por obedecer a la autoridad. ¿Qué complejos mecanismos intervienen en la obediencia a actos que van en contra de nuestra ética? Pues ¿a qué punto nosotros nos podemos preguntar qué es bueno y qué es malo? Entonces, en primera instancia, si tú tienes tus valores bien altos y tú dices, no, a mí voy a ser siempre fiel, ahorita vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Cómo preparó el experimento? Pues Milgram reclutó un total de 40 participantes por correo y por anuncios en el periódico en el cual se les invitaba a formar parte de un experimento sobre memoria y el aprendizaje, por lo que además y por el simple hecho de participar se les pagaría una cifra de $4, asegurándoles que conservarían el pago independientemente de lo que pasara después de su llegada. Se les hizo ver que para el experimento hacía falta 3 personas: el investigador, que portaba una bata blanca y fungía como autoridad, el maestro y el alumno. A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel de maestro, mientras que el papel del alumno siempre sería asignado por un cómplice de Milgram. Es decir, eran simples actores que tuvo el doctor Milgram para seguir llevando todo ese experimento. Tanto como el maestro como el alumno serían asignados habitaciones diferentes pero conjuntas. El maestro observaba siempre con el alumno, que en realidad siempre era cómplice, era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios y se les colocaba electrodos, mientras que el maestro era asignado en una habitación totalmente diferente frente a un generador de descarga eléctrica con 30 interruptores que regulaban la intensidad de la descarga en incremento de 15 voltios. Es decir, cada vez que el maestro preguntaba y el alumno contestaba de forma errónea, este le iba a dar una descarga eléctrica y conforme se fuera equivocando pregunta tras pregunta, se iba incrementando 15 voltios hasta que llegara
a los 450 voltios y que según el investigador proporcionaría pues ya la descarga directamente hacia el alumno. Milgram también se aseguró de colocar etiquetas que indicaran la intensidad de la descarga, moderando pues fuerte, peligro, descarga grave, y había una que es simplemente 3X. La verdad es que la realidad es que el generador era falso, totalmente falso, pues no proporcionaba pues ninguna descarga al alumno y solo producía sonidos al pulsar los interruptores. Entonces había grabaciones. Entonces en cuanto este se equivocaba, el alumno solo le picaba y eran los gritos como de dolor, pero pues era totalmente falso. Pero en este momento pues el maestro no sabía, él nada más escuchaba los gritos. Entonces la mecánica del experimento, el sujeto reclutado o maestro fue instruido para enseñar pares de palabras al aprendiz y de que en caso de que cometiera algún error, el alumno debería ser castigado. Evidentemente, pues el alumno nunca recibió descargas. Sin embargo, para dotar el realismo, tras pulsar el interruptor, como ya les había dicho, pues sí se escuchaban los lamentos y los gritos. Si el maestro se negaba o llamaba al investigador, que se hallaba cerca pues, de él en la misma habitación, este respondía con una respuesta predefinida y un tanto persuasiva. Continúe, por favor. Siga, por favor. El experimento necesita que usted siga. Es absolutamente esencial que continúe. Usted no tiene otra opción. Debe continuar. Y en caso de que el sujeto preguntara a quién era el responsable si algo le pasaba al alumno, el experimentador se limitaba a contestar que era él el responsable. Es decir, tú no te preocupes. Me van a echar la culpa a mí. Tú síguelo haciendo. Entonces hasta este momento, pues creo que es algo que nos ha pasado en dichos, en algún momento de nuestra vida. No a tal extremo, ¿verdad? Pero sí creo que algunos hemos compartido decisiones laborales en el cual pues depende de algún superior, y si el superior dice tú síguele, adelante, no hay ningún problema. Creo que la mayoría de las personas sí nos excusamos a eso. Él me dijo, no, pues él es el jefe, entonces yo hice lo que él me pidió. ¿Vale? ¿Cuáles fueron los resultados? Durante la mayor parte del experimento, muchos sujetos mostraron signos de tensión y angustia cuando escuchaban los alaridos en la habitación continua, que aparentemente eran provocados pues, por las descargas, entre comillas. 3 sujetos tuvieron ataques largos e incontrolables, y si bien la mayoría de los sujetos se sentían incómodos haciéndolo, los 40 sujetos obedecieron hasta los 300 voltios, mientras que 25 de los 40 sujetos siguieron aplicando descargas hasta el nivel máximo de los 450 voltios. Continue, please. Go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me The here. next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me out. Bird, Let me car, train, plane. Continue, teacher. That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast, bird. The next one, blunt. Solo 25 llegaron a los 300 voltios y ya era
tanto el sonido de agonía que la neta dijeron, no, ¿sabes qué? Ya estuvo. Pero los demás siguieron aplicando hasta el máximo, o sea, los 450 voltios. Esto revela que el 65% de los sujetos llegó hasta el final, inclusive cuando en algunas grabaciones el sujeto se quejaba de tener problemas cardíacos. El experimento concluyó por el experimentador tras 3 descargas de 450 voltios. Es decir, ya la tercera ya estuvo. Creo que ya. Esto nos deja unas conclusiones directamente por el psicólogo Stanley Milgram. Las conclusiones a las que llegó pues pueden resumirse en los siguientes 2 puntos. A. Cuando el sujeto obedece a los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Es decir, pues estúpido, güey, yo me lavo las manos. A mí me dijeron que lo hiciera y ya estuvo. La B es que los sujetos más obedientes, cuando menos han contactado a la víctima y cuán más lejos hayan físicamente de ella. El C es que los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios, clasificados así tras una evaluación de tendencias fascistas, algo así. El D es que a mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Es decir, mientras tú tengas un rango más arriba o más cercano hacia el jefe, mayor obediencia vas a tener. A mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay una disminución de la obediencia. Entonces, si tú te sigues preparando y si estudias más, pues la verdad es que vas a obedecer menos. No sé si sea por cuestión de soberbia de yo sé lo que estoy haciendo. Cosas así. El inciso F es que las personas han recibido instrucciones de tipo militar o con severa disciplina son más propensas a obedecer. Ok, en este punto, si tú ya tuviste alguna experiencia militar o si hay alguno que haya... Pues la verdad es que yo creo que todos hicimos el servicio militar y en este momento si fuimos a este servicio vamos a encontrarnos con soldados y la verdad es que los soldados son muy disciplinados. Entonces es muy difícil que alguien desobedezca alguna orden. El G nos habla que hombres y mujeres jóvenes obedecen por igual. Mientras más joven, pues es más fácil de manipular a la juventud. Y creo que esto lo vemos ahorita mucho en las redes sociales. O al menos en las tendencias de internet. El sujeto siempre tiende a justificar sus actos inexplicables. ¿Cuál fue la relevancia criminológica del experimento? Que es lo que queremos llegar ahorita. La relevancia es que tras la Segunda Guerra Mundial se llevaron juicios posteriores a los criminales de la guerra, entre ellos Adolf Eichmann por el Holocausto judío. Y la defensa de Eichmann y de los alemanes cuando declaraban en juicio por crímenes contra la humanidad fue que ellos sencillamente se remitían a cumplir y a seguir órdenes, lo que posteriormente a Milgram a plantearse las siguientes preguntas. ¿En realidad los nazis fueron realmente malvados y desalmados? ¿O se trató de un fenómeno grupal que se podría ocurrirle a cualquiera en las mismas condiciones? ¿Podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo siguieran órdenes de Hitler y de Himmler? Sabemos que la obediencia de la autoridad, un principio que explica la violencia institucionalizada, es el principio de la obediencia de la autoridad. Ha sido defendido en nuestras civilizaciones como uno de los pilares en los que se sostiene la sociedad. Volvemos a este tema militar, de que por alguna razón u otra muchos nos inculcan que tenemos que hacer nuestro servicio militar y si en caso de caer una guerra tienes que defender tu patria porque ser mexicano es muy patriótico y tienes que defender tu honor. Lo que pasó aquí
es que exageraba obediencia, pues puede resultar un arma de doble filo. Cuando un socorrido discurso de solo obedecía órdenes, exime de responsabilidades y disfraza de deber los impulsos sádicos. Entonces, ¿en qué punto la línea se vuelve tan delgada de que te mandan a matar gente y pero al mismo tiempo lo disfrutas? O exageras un poco más el decir sí lo voy a matar, pero la orden solamente fue matar. Primero voy a hacerte sufrir y a través del sufrimiento vas a llegar a la muerte. Al fin y al cabo están obedeciendo, ¿no? Y antes del experimento, algunos expertos hipotetizaban que solo un 1% al 3% de los individuos activaría el interruptor de 450 voltios. Y que dichos sujetos además experimentarían alguna patologías o psicopatía o impulsos sádicos. Pese a ello, se descartó que alguno de los voluntarios tuvieran patología alguna, así como también se descartó la agresividad como motivación tras una serie de diversos exámenes a los voluntarios. Vistos los datos, Milgram postuló dos teorías para intentar explicar los fenómenos, es decir, antes de que toda la gente, los participantes que estuviesen ahí en este experimento, se les realizó un estudio psicológico para que en realidad pues no tuvieran ese sadismo, esos trastornos de que pues la neta sí fueran a hacer un desmadre, o que en realidad pues nada más iban a darle toques a alguien por la diversión o porque les resultaba excitante. Que la primera teoría es la conformidad con el grupo. La primera, basada en los trabajos de conformidad de H, plantea que un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente ante una crisis, transferiría las decisiones en grupo. Es decir, pues yo lo hice porque todos los demás empezaron a hacerlo. Entonces, si todos estaban haciendo, porque pues yo no. La segunda teoría es la cosificación. La segunda teoría, más ampliamente aceptada, es conocida como cosificación y hace referencia a que la esencia de la obediencia consiste en que la persona se percibe únicamente como un instrumento para la realización de los deseos de otra persona y por ende no se considera como un responsable de sus actos. Así ocurrida esta transformación de la autopercepción, todas las características esenciales de la obediencia ocurren. Un experimento se puso un antes y un después en la psicología social. El experimento de Milgram representa uno de los experimentos de la psicología social de mayor interés a la criminología a la hora de demostrar la fragilidad de los valores humanos ante la obediencia ciega a la autoridad. Sus resultados demostraron que personas ordinarias ante un orden de una figura con apenas un poco de autoridad son capaces de actuar con crueldad. De esta manera, la criminología ha logrado entender cómo algunos criminales que han cometido salvajes genocidios y ataques terroristas han desarrollado un nivel muy alto de obediencia a lo que ellos consideran autoridad. Entonces, a partir de esto, pues yo creo que conocemos también muchas historias de sectas, muchas historias de mucho patriotismo, mucho racismo en parte de porque también es esa ideología del patriotismo americano que todos ya sabemos muchos casos que se han sucedido. Entonces este es un tema que me pareció bastante interesante. Espero que les haya gustado. Dime tú qué opinas. ¿Tú serías capaz de asesinar a alguien si tú vieras que miles de personas lo están haciendo? O que en realidad tú tuvieras un jefe y ese jefe te dijera que es vital que asesines a alguien para la supervivencia de X cosa muy importante, ¿lo harías? Pregúntate eso. Hay que tomar decisiones propias. Nunca dudes de tu ética. Creo que siempre es importante seguir todos tus valores, tus principios, cómo fuiste educado. Muchas gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo de haber escuchado. Mi nombre es Emanuel Robles.
puedes encontrarme en las redes sociales como Emanuel Robles, en Facebook, en Instagram. Dale like a este post. También ve a suscribirte a Irreverente o Irrelevante Podcast. Tenemos ahí también temas increíblemente interesantes. El último video que grabamos hablamos acerca de la demonología. Si te interesa saber un poco de dónde vienen los demonios, es un podcast muy entretenido. Puedes encontrarnos en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. Sin más, pues muchas gracias por abrirme sus puertas, pues esos ojitos desde su teléfono en esta transmisión. Sin nada más que decir, chao.